De jubilados, ahora se me escapa el número exacto. Sí, en realidad jubilados pensionados a nivel nacional, provinciales, hay muchos, mucho más de 8 millones teniendo los jubilados provinciales que no transfirieron al sistema nacional. Tenemos mucho más de 8 millones. 8 millones y un poquito más son con las pensiones no contributivas, con los veteranos de Malvinas, que realmente hacen de que estemos llegando a los 8 millones casi medio. ¿Cuántas de esas personas, de esa cantidad enorme, ganan más de 8.400 pesos? Y convengamos que tenemos más de 3 millones que ganan el haber mínimo, 5.600, ahora 6.394, así que 8.400 puede haber 4 millones de personas jubilados, rondan, en realidad no. 4 millones, mucho menos. 3 millones son de haberes mínimos. Acá el problema es cuando se tiene jubilación y pensión que superan los 8.400 pesos, que a pesar de que son haberes mínimos, quedan fuera de la resolución. Pero bueno... La resolución que tiene que ver con los remedios. Exactamente, el 5 de enero, previa a los Reyes Magos, saca una resolución el PAMI donde establece que hay que achicar el tema de los medicamentos gratuitos porque descubrieron que hay gente que tiene embarcaciones, que tienen aviones, que pueden costearse la medicación. Uno no está en desacuerdo que si son potentados que pueden comprarlas con los descuentos. Pero en esto incorporaron a aquellos jubilados que cobran más de 8.400 pesos. O sea, ni siquiera tienen jubilación y pensión porque ya superan con la jubilación y la pensión mínima. Como si fuesen de un poder adquisitivo como el que tiene un barco o que tiene un avión. ¿Y en qué está eso, Mirta? ¿En qué ha quedado? Porque hubo mucha discusión inmediatamente. No, ya ha quedado así, porque yo tengo muchas quejas de la gente que han dejado de recibir. Y que han dejado de recibir la medicación, que con 8.400 pesos, que muchos tienen jubilación y pensión y cobran 10.000 pesos, entre las dos 11.000. Pero no es que tienen que hacer un trámite. En realidad no, quedan fuera del sistema. Después, si hay alguna situación especial, lo que dicen desde el PAMI es que deben presentarse, pedir una entrevista con la asistente social, presentar documentación. Yo digo que se tienen que sentar en el banquillo de los acusados a demostrar que son inocentes, o sea, a demostrar que son indigentes, que no tienen familiares que los puedan ayudar, que quizás están alquilando, que realmente el dinero no los alcanza y que el gasto que tienen en medicación crónica... Yo pongo siempre el ejemplo de mi mamá. Mi mamá no usa el sistema de medicamentos gratuitos, lo compra de su bolsillo, pero tiene más de 1.000 pesos en medicación que compra con el descuento, más de 1.000 pesos. Tiene jubilación y pensión, o sea que ya está casi llegando al 10% del gasto de ingresos que tiene. Pero son 7 medicamentos que toman. Después podemos discutir si está bien que tomen tantos medicamentos o no, porque eso ya entra dentro del tema profesional y si realmente nunca controlaron a los médicos de cabecera, que se dedicaron a prescribir, que no controlaron historias clínicas, bueno, es otro tema. Ahora, cuando un jubilado está acostumbrado a tomar determinada medicación para sus afecciones, se aferra a esa medicación. Esto es lo real. Y cuando le dicen, no, mire, usted superó los 8.400 pesos, ni siquiera se presenta a iniciar el trámite porque está fuera de la resolución. ¿Alguna solución para esto? ¿Ha planteado algo? No, en realidad nosotros venimos planteando, pedimos que se presente el doctor Regazzoni ante el Congreso para que nos explique el porqué. Y por el otro lado sabemos que muchos, aquellos que pueden, porque no todos pueden, hacen alguna presentación de un recurso de amparo, pero la verdad que el jubilado no tiene dinero para pagarle a un profesional para hacer recursos de amparo, no hay amparos contra el Estado en forma totalmente gratuita. Ahora quiero presentarle las placas de lo que es el motivo por el que la hemos invitado a Mirta Tundis hoy. Tenemos de un lado el plan de inclusión jubilatoria, del otro la moratoria, el plan de inclusión. La pensión universal para el adulto mayor. Tenemos que en el plan de inclusión jubilatoria hablamos de una jubilación ordinaria. Exacto. La pensión universal es una pensión no contributiva. Sí, porque en realidad es una pensión sin aportes y que va a salir la plata del Tesoro Nacional. Es una pensión no contributiva. Esto me parece que es algo que por lo menos va a tener que ser discutido. Las mujeres tienen que tener 60 años de edad cuando hablamos del plan de inclusión jubilatoria. Sí, cumplir dentro del periodo de vigencia de la ley esta de reparación histórica. Dentro de esa misma ley está la inclusión de la moratoria y es por 3 años, o sea que estaría finalizando en el 2018. Así es, y las mujeres tienen que tener 65 años de edad. Hombres y mujeres 65
65 años de edad para la pensión. A la mujer le sacan 5 años ahí, me parece. Es decir, la mujer está perdiendo 5 años de 60 a 65. Las que no entren dentro del plan de inclusión, dentro del periodo de la moratoria, van directamente a la pensión universal para el adulto mayor, que es cuando cumplan hombres y mujeres 65 años de edad, tengan o no tengan aportes, o sea que no alcancen a los aportes, directamente el Estado les da la pensión a la vejez. En el tema de la moratoria cobra el haber mínimo, sí. En la pensión universal el 80% del haber mínimo. Claro, hoy la pensión no contributiva es el 70% del haber mínimo, este tipo de pensión a la vejez que va a quedar incorporado dentro de la reforma previsional, eso es lo que dijo Emilio Basavilbaso, va a reflejar el 80% del haber mínimo. Para un gobierno que habló tanto del 82% móvil, llegar a esto es alejarlo bastante del 82% móvil. Y sí, es algo que no se cumplió, es algo que se prometió pero no se cumplió. Genera derecho a pensión. Sí, porque eso tiene aporte. Y en cambio no genera derecho a pensión la pensión universal. Claro. Y es compartible con otro beneficio, mientras que es incompatible con cualquier otro beneficio la jubilación o pensión. Exacto. Supongamos que existe un matrimonio, ¿no? Que el hombre tiene una jubilación. La mujer llega a los 65 años, no pudo acceder a un beneficio de jubilación por inclusión ni por los aportes realizados. Entonces le otorgan la pensión universal a la vejez. Si el marido fallece, ella va a querer pedir la pensión del marido y va a tener que optar. No va a poder tener la pensión universal a la vejez y la pensión del marido. Va a tener que optar o la universal o la pensión del marido, que siempre va a ser mejor que utilice la pensión del marido, no la pensión universal. Estas otras placas nos hablan de una relación más directa entre lo que cobran los jubilados y lo que ha sido la inflación. Esto tiene que ver con lo que dijo Macri el otro día. De ahí fue que le pedimos al doctor Fernández Pastor que nos hiciera un informe. Vamos a cambiar la placa. Si está, aquí lo tenemos. La inflación ha sido, tomando el Congreso de la Nación, el IPC, de julio a diciembre del 2015, había ya un 14,83. Sí. Esto son datos indiscutibles y esto es lo muy bueno del informe que nos hizo el doctor. El IPC de Buenos Aires, de enero a diciembre, era lo único que había. ¿Se acuerda que no estaba? No, el INDEC no estaba, una cosa muy misteriosa. El Gurrio dio 41,70. Y lo que tenemos en el año 2017, enero a marzo, 5,50, no sé si conoció el de los gremios de hoy, 2,1, sí. Que marca, bueno, el acumulado de la inflación, 71,65. Estos son números absolutamente indiscutibles. Mientras tanto que la evolución de lo que ganan los jubilados fue la que sigue. A continuación vamos a la otra placa, por favor, para poderla comparar con la inflación. Ahí viene, a veces son un poquito más perezosas de lo que uno quisiera. Bueno, de marzo del 2016 la movilidad marcó un 15,35. En septiembre del 2016 se hizo... fue bajando, 14,16. Y en diciembre, 12,65. El acumulado, 48,34. Con lo cual, la última placa nos dice, y lo dejo todo a consideración ahora de Mirta Tundis, la última placa nos habla de una inflación acumulada indiscutible del 71,65 y una movilidad acumulada del 48. La pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, casi el 24%. Claro, del 2015 a la fecha, con esta inflación acumulada, si nos reflejamos nada más que en los más cercanos, en el año 2016 la inflación fue del 41%, ¿no es cierto? Y el jubilado recibió un 28,9% de aumento, o sea, ya un 11,1%, el 11% de pérdida del poder adquisitivo se ve reflejado solamente en un año, en el año 2017. O sea, vamos viendo de arrastre, del 2016, perdón, vamos viendo de arrastre cómo hay una pérdida del poder adquisitivo, por qué tenemos jubilados que cuestionan que la pérdida de su poder adquisitivo hace de que obviamente estén por debajo de la línea de pobreza, porque hoy un jubilado, para no estar debajo de la línea de pobreza, debería estar ganando por lo menos lo que dice una canasta básica, los 14.000. Pero de última, si el gobierno dice, miren, vamos a ir de a poco porque no podemos llegar a los 14.000, por lo menos elevarlo a lo que ganan un salario mínimo vital y móvil, que es un trabajador, o lo que gana un preso, 8.060 pesos, que es el salario mínimo vital y móvil, que insisto, no
no estoy en contra de que le rebajen el sueldo a los presos que están aprendiendo un oficio, que están tratando de rehabilitarse, que están tratando de tener un dinero para el momento que van a salir. Lo que digo es que si el jubilado trabajó 40 años, no puede estar ganando menos de esos 8.060 pesos, por lo menos en una primera instancia. ¿Alcanza? No, no alcanza, bajo ningún punto de vista alcanza, pero por lo menos poner en valor los 40 años de trabajo que tiene una persona que salió a las 3, 4 de la mañana, que no disfrutó del colegio, de ir por ahí el primer día de clase con sus hijos, que por ahí no pudo disfrutar de unas vacaciones, que cumplió durante toda su vida laboral. Esa es la gran realidad. Mirta, muchísimas gracias. No, por favor. Quisiera seguir conversando, pero Roberto Navarro...